No, por eso. Sí, señor. Estamos listos acá. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Para mí es un placer, un gusto entrar a sus hogares o allí donde usted se encuentre en la sintonía de Canal 1. Como lo saben, estamos todos los jueves a las 8 de la noche estrenando programa, pero también lo pueden observar, si no lo pueden ver el jueves, los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche. Recordarles además que tenemos este programa para que ustedes le den seguimiento en la aplicación TDMax, igualmente en la página o en el sitio de Canal 1 en YouTube y también en la página de su servidor Marcelo Castro en Facebook, donde ustedes podrán observar el programa. Así que hay diferentes maneras de verlo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Siempre iniciamos con un tema para una reflexión, con un tema que esperamos sea de su agrado y también que le sirva para analizar cómo estoy llevando yo mi vida. Y hoy queríamos hablar del ego. ¿Es bueno o malo el ego? ¿Cómo dominar el ego? Porque muchas personas a veces dicen, es que ese individuo, esa mujer tienen mucho ego. Y cuando hablamos de ego, pues generalmente la gente se refiere al orgullo de la gente o a que son personas que no son amables con los demás, o que se creen superior a los demás. Bueno, pero es posible dominar el ego. Cuando nosotros nacemos, cuando venimos a esta tierra, venimos con ego. Y podríamos decir que este es, de alguna manera, un mecanismo de defensa. Lo importante es que debemos considerar la forma de la cual utilizar ese ego. De manera que nuestras metas, que nuestros desafíos en la vida sean impulsados por ese ego, pero que no nos dominen, que no nos convierta en personas egoístas, que no nos convierta en personas que nos creamos superiores a los demás. Y es que en una sociedad materialista como la nuestra, el ego a veces sale a relucir en su parte más negativa. Esto dice el especialista, el doctor Manuel Sanz, que además de médico es un experto en temas emocionales acerca del ego. La sociedad nuestra actual, nuestra civilización, se fundamenta mucho en un gran materialismo. Y la identidad de esta sociedad materialista es lo que definimos como ego. El ego es nuestra identidad, repito, materialista, tiene un origen externo, por lo tanto es nuestra identidad, repito, materialista, tiene un origen externo, por lo tanto es insegura, incompleta, cambiante, depende mucho de la opinión de los demás. Y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Para conseguir estos objetivos, el ego muchas veces adopta dinámicas vitales negativas, en las que puede imperar pues, la competitividad excesiva, los celos, las envidias, los odios, la agresividad y la violencia. Me gusta, al hablar de violencia, recordar las palabras de Gandhi, que decía: la violencia es el límite de la incompetencia. Pues bien, como el ego se fundamenta totalmente en la materia, en el cuerpo, y todos sabemos que la muerte es una realidad, es el hecho más democrático que existe, nadie se escapa de ella. En el momento que muere la persona, desaparece el cuerpo, se transforma, entonces el ego desaparece. Es interesante entonces recordar o tener presente que el ego siempre va a estar en nosotros. Cuando nos referimos a envidia, egoísmo, exceso de amor por el dinero o materialismo, todo esto nos dice que sí estamos siendo dominados por el ego, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. El ego puede controlarnos y aunque no lo creamos, nos impide ser felices, porque vivimos más pensando, por ejemplo, en lo que otros creen de nosotros que en lo que nosotros mismos creemos de lo que somos, que en nuestra propia seguridad en lo que somos. David Hawkins nos dice que el camino para dominar el ego es la búsqueda de la verdad espiritual, para salir de la ilusión falsa de lo que realmente es la vida. Es decir, enfocarnos en lo que la vida es y no en lo que debería ser o en lo que creemos que puede ser. En este siguiente video explicamos un poco más de ese concepto.
Incluso en los momentos más difíciles de la vida, tu ser interior está lleno de luz y claridad para guiarte. Es solo que a veces no te das cuenta. No es necesario que hagas un cambio abismal en tu forma de pensar o te conviertas en la persona más optimista del mundo. Solo tienes que enfocarte en eliminar las ilusiones del ego. Sabrás que algo es falso cuando sea negativo, porque, una vez más, el ser interior siempre brilla. Así que todo lo que no resuene en este nivel vibratorio de armonía y confianza no puede ser cierto. Eliminar las nubes del cielo para que el sol brille más te permitirá experimentar un grado de conexión con la divinidad que no se puede describir en palabras. Sanarás tu vida y sentirás una alegría inexplicable por el simple hecho de existir. En realidad la gran lección del ego es que los seres humanos no podemos considerarnos superiores a los demás o superiores a otros. Siempre habrá personas, como dice una famosa canción de Siddhartha, que es todo un poema, siempre habrá personas mejores que nosotros o peores, pero realmente nosotros no podemos andar por la vida considerándonos superiores. Si nos estamos dejando arrastrar por lo negativo, en realidad nunca vamos a estar bien. Más bien, la idea y el consejo es elegir el perdón, la paz y el amor como caminos para dejar de estar constantemente en esa queja, porque la queja precisamente es la causa del ego. Bueno, vieran que hoy estoy muy contento con la entrevista, con la persona que tengo como invitada, porque realmente es una persona muy especial, ustedes lo van a ver. Es una persona que no tiene ego, es una persona que viene cargada con una gran dosis de amor, del sentido del compartir, que es lo que más nos engrandece como seres humanos, nos enaltece como seres humanos, ese sentido de compartir con los demás, ese sentido de ayudar a quienes lo necesitan. Se trata de una persona que nació en Miramar hace apenas 30 años, es decir, es muy joven. Su pasión es la cocina. Y hoy, oigan lo que les voy a decir, esta persona que vamos a entrevistar trabaja en París, Francia, en un restaurante que está ubicado nada menos que en uno de los sitios más icónicos de ese país, que es la Torre Eiffel. Pero bueno, esta persona que hoy voy a presentarles nunca se olvidó de Costa Rica y sobre todo, porque lo van a ver en las fotos, nunca se olvidó de la niñez. Chef Chiquiticos, les voy a hablar de ese tema o de ese proyecto. Se trata de un proyecto que impulsa a personitas a cumplir sus sueños. Él es nuestro invitado de hoy y se llama Brandon Quiroz. Brandon, bienvenido. Muy buenas noches, don Marcelo, y muchas gracias por la noche hoy. Sí, vamos a hablar de la trayectoria suya, Brandon, vamos a hablar de ese proyecto que tiene. Es interesante que a sus 30 años ya Brandon ha cumplido ese sueño de convertirse en chef, pero no solo un chef que viviera aquí, sino un chef exitoso que trabaja en Francia, que es lo más importante, tan joven y ya lo logró, y además nos contaba antes de la entrevista que él lo soñó desde muy chico, pero eso también nos lo va a dar en detalle durante la entrevista. El programa Chef Chiquiticos es un proyecto que impulsa a personas a cumplir sus sueños, ¿verdad, Brandon? Sí, bueno, el programa Chef Chiquititos va dirigido a los menores, ¿verdad? A niños, a la niñez, que es algo muy importante hoy por día. Claro. Sacar esos valores fundamentales, respeto, aprender día a día de la gastronomía costarricense también, que es lo más importante para cualquier cocinero en el país. Y primordialmente, como también estoy fuera del país, también me llena mucho aportar a la niñez y nunca olvidar el lugar donde vengo, ¿verdad? Sí. Que es una de las razones más importantes en tema de gastronomía, en alimentación saludable también. Y es un proyecto que creció, ¿verdad? Con ilusión, junto con mi esposa. Un día en casa lo hablamos y dijimos, bueno, queremos realizar un proyecto juntos. Y tuvimos la oportunidad de poder empezar en la biblioteca de Naranjo. Sí, que ahí teníamos una foto donde ayer los niños fueron, la semana anterior, más bien, los niños fueron certificados, ¿verdad? En esa fotografía ya ya tienen una capacitación en el tema de la cocina. Sí, bueno, es una certificación muy básica también, pero es algo que nos va a motivar mucho, claro, para el futuro. Llevamos aproximadamente 7 meses teniendo
clases virtuales y teniendo la oportunidad de estar en Costa Rica, pues tomé un día para compartir con ellos, ¿verdad? Porque es más gratificante lo que ellos me dan como cocinero y como ser humano, y también ver el proyecto hecho realidad, ¿verdad? Ver niños presentes que han ido a las clases virtuales, que se enfocan en la responsabilidad, en la limpieza, Claro. en la organización y en las tareas que también tenían pendientes algunas veces. El punto más importante también es acercarlos a los abuelos, ¿verdad? Claro. Bueno, todos los detalles de lo que es el proyecto Chef Chiquititos lo vamos a plantear o lo vamos a desarrollar con Brandon más adelante, en el segundo bloque de esta entrevista. Pero hoy yo quiero que ustedes conozcan también quién es Brandon, ¿verdad? Un muchacho que sale de Miramar, nos contaba que en el año 2019 salió de Miramar para realizar sus sueños y trabaja hoy en día en Francia en un restaurante de alta categoría. Vamos a comenzar con sus orígenes. Usted nos decía de sus orígenes y ya veo que es usted una persona orgullosa de donde viene, ¿verdad? Usted es de Miramar. De Miramar, de Punta Arenas. De Punta Arenas. Sí. ¿Y cómo era esa niñez? ¿Cómo era esa niñez? Me imagino que una familia humilde, ¿verdad? Una zona rural, rodeado de vegetación de campo en general. Sí, así es, ¿verdad? Efectivamente así es. Y sí me siento muy orgulloso donde crecí. Y esa es la idea, ¿verdad? De nunca olvidarlo, porque crecí al lado de mis abuelos también. Y bueno, Miramar es un lugar que es muy rico en biodiversidad también. Y es como el campo, como uno lo dice, ¿verdad? Sí. Y eso siempre está a mi presente y en mi vida cotidiana, porque ahí fue donde di los primeros pasos. Sí. ¿Cómo era su familia? Digamos, su familia le apoyaba a que estudiara, sus padres le daban consejos, sus abuelos. Sí, bueno, yo siempre he sido muy cercano a mi abuelo y él muchas veces nos aconsejaba en la casa, ¿verdad? Para hacer las responsabilidades, las tareas, poder llegar a ser alguien en la vida. Y en mi entorno, mis tíos estudiaron leyes, mi hermano mayor, Brian Quiroz, estudió gastronomía, mis padres lo apoyaron y eso me sirvió a mí como ejemplo también. Yo una vez vi una foto de mi hermano en España, en París, cuando hizo sus pasantías. En ese momento usted era un niño todavía. Sí, aproximadamente tenía como 12 años, sí, aproximadamente 12 años. Y bueno, mi hermano fue una guía, ¿verdad? También para mi carrera profesional y una motivación, ¿verdad? Saber y valorar también el esfuerzo de mis padres en todo el apoyo que le dieron, porque hasta la fecha hoy venimos de una familia que mamá y papá son dos seres también muy importantes en nuestras vidas y nos da mucha seguridad también, ¿verdad? ¿A qué edad más o menos usted dijo, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser chef? Bueno, yo creo que eso fue como, ya estaba un poco más grande, tal vez podía tener como 17 años, 16 años. Y le comento un poco, yo tuve la oportunidad de comenzar en un restaurante francés que se llama el Monaster, se llamaba el Monaster. Eso es aquí en San José, bueno, Sí. en Escazú propiamente. Sí. Sí, en Escazú. Y yo estaba de vacaciones y mi hermano me propuso un día ir a ayudarle a la cocina. Él estaba ahí. Sí, él estaba ahí. Y un día llegué para pastelería porque era un evento. Y en ese momento usted tenía 17 años. Aproximadamente, sí, tenía 17 años, pero asistí al lugar porque era como para algo de Navidad. Y simplemente era como ir a poner la decoración en el lugar. Como ayudar. Sí, no era un trabajo precisamente, solamente fue algo como para ayudar. Y tuve la oportunidad de probar un mousse de chocolate, pastelería. Y eso fue Eso fue el detonante. el detonante de esta carrera hoy en día, ¿verdad? Usted lo prueba y ¿qué pasa por su mente? ¿Qué dice? Como vengo de un lugar también que era un lugar muy, muy humilde y la gastronomía es muy reducida también, ¿verdad? Sí. Al probar algo que venía por un chef francés, que en ese momento era un chef francés, y todas sus recetas venían de Francia también, los sabores no eran similares, ¿verdad? Y para mí fue una sensación increíble y ahí me dije, ok, voy a enfocarme en la cocina. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Empezó a trabajar ahí o fue a capacitarse? Porque Tuve dos opciones, la verdad, porque igual yo salí de Miramar y continué mis estudios en San José.
Ajá. Sí, lo que hice En fue... secundaria. Sí, secundaria. Ujú. Para poder hacer los exámenes por madurez y al mismo tiempo trabajaba. Ujú. Estudiaba y trabajaba. Sí, entonces... Y en esos primeros años entonces trabajaba en cualquier otro oficio. No, no precisamente porque cuando llegué acá tenía 17 años y tuve la oportunidad de estar en el monasterio y también estudiaba en Escazú. Entonces, al mismo tiempo, como tenía algunas veces tiempo libre en la mañana, trabajé también en un taller de maquinaria pesada. Y fueron dos cosas que me gustaron en la vida, la mecánica y la cocina. Porque nos cuenta que otro hermano suyo es mecánico. Sí, mi hermano Bernie Quiroz es mecánico y bueno, estudió en el INA también y trabaja acá en motores británicos, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso fue algo que mi papá nos enseñó un poco porque en casa siempre había que hacer algo en el carro y le ayudábamos, entonces viene de familia, creo. Ok, entonces en esa actividad usted prueba ese mousse de chocolate y usted dice, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo empieza su proceso de aprender? ¿Empieza ahí mismo o en otra parte? Sí, sí, claro, empieza ahí mismo, porque me dieron la oportunidad, gracias a Dios, de poder comenzar Ajá. como ayudante hacia diferentes áreas, ¿verdad? Ujú. Hacia diferentes áreas dentro de la cocina, simplemente ayudar. Y la técnica que un día el chef me dijo es, prueba siempre las cosas. Y tú vas aprendiendo visualmente, pero tu paladar también va teniendo una línea correcta. Y bueno, ahí empezó, ¿verdad? Y luego quise aprender un poco más y luego ahí sí cambié a otros lugares de trabajo también, en el área metropolitana y luego estuve en Guanacaste mucho tiempo también. ¿Y en Guanacaste trabajaste en cocina? Sí, en cocina. Yo, bueno, parte de mi carrera profesional la hice en Guanacaste, en el Hotel Dreams Las Mareas. Aproximadamente 5 años trabajé ahí y fue una gran experiencia, ¿verdad? Y dices que también te certificaste con el INA. Sí, tuve, y de hecho nunca lo voy a olvidar eso es un gran gesto también del profesor Jaime Rodríguez de Lina en Guanacaste. Una vez tenía un proyecto que funciona como que ellos envían gente de aprendizaje a los hoteles y yo tuve la oportunidad también de tener una persona que ya estaba un poco avanzada en edad en el restaurante y me esforcé mucho en eso porque a mí me gusta también como nunca saltar los pasos que yo pasé de la gente que me ayudó también. Eso siempre lo recuerdo y me gusta dar una mano siempre para ayudar a otra persona. Y fue una experiencia increíble porque el señor tenía como 56 años aproximadamente, un poco más tal vez. Y aprendió. Y aprendió y era divertido al mismo tiempo porque también tenía mucha responsabilidad en ese momento, pero sacábamos el tiempo para enseñarle. Y siempre voy a estar agradecido en mi vida con Jaime, porque él me dio la oportunidad de certificarme por el INA. Qué maravilla. ¿En qué año ya tienes esa certificación como chef era? El INA tiene varias certificaciones, ¿verdad? Sí. Sí, el INA tiene varios grados. Yo tuve una certificación como cocinero B. Esa fue la primera que hice con Jaime, ¿verdad? Que me dio la oportunidad y luego ahí sí saqué varias certificaciones en la Asociación Nacional de Chef, aquí en el área metropolitana. Tuve una certificación por la Chaîne de Rostisserie, que es otra certificación internacional de francés. Y en Francia igual, actualmente lo que quise fue seguir mi carrera profesional, ¿verdad? Estudiando un poco y teniendo un poco más de facilidad en el tema de aprendizaje. Sí. Para hacer algo y que salga bonito hay que tener mucha pasión. Entonces, de alguna forma, Brandon, me imagino que la preparación de esos platillos que para usted eran nuevos, de alguna manera se iban haciendo como algo fácil de hacer, porque era algo que te apasionaba, o que te sigue apasionando, obviamente. Actualmente, No, digo, de toda mi desde carrera ese profesional. momento, sí. Sí, bueno, yo pienso que todo lo que hacemos con amor siempre va a ser un poco más fácil. Claro. Y no va a ser una obligación tampoco. Y yo creo que en la vida siempre hay que ser consciente que es mejor dedicar un poco más de tiempo para hacer algo bien que no hacerlo 2 veces. Y si usted transmite su amor a cualquier cosa que usted vaya a hacer en su vida, es más gratificante al final, porque usted no siente esfuerzo, no siente ese estrés, no siente esa limitación de decir lo voy a hacer por obligación.
Porque usted antes de irse para Francia ya había obtenido un premio, una distinción. En Francia. O acá no. No, en Costa Rica. Sí. Bueno, había hecho mi certificación, ¿verdad? Esa que es francesa. Sí. Y la primera vez que yo tuve la oportunidad de estar en Francia fue de vacaciones. Ah, ¿verdad? Sí, no fue por trabajo. No fue por trabajo. La primera vez yo estuve en Francia y cuando me quedaban como 15 días para el tiempo límite de mi visa, tuve la oportunidad de hacer un concurso de cocina. Ah, ok. Sí. Ya ahora sí entendí. Y ahí fue donde tuvo una distinción, un premio. Sí, fue complicado al principio, ¿verdad? Porque la lengua también fue un poco, como que hubo cierta distinción, ¿verdad? No todo lo entendía, era un poco difícil de comunicarme en el idioma. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer un concurso, era un concurso abierto y al final solamente quedaba un lugar. Me inscribí, hice 2 platos y todavía recuerdo que esa fue la oportunidad para poder estar en Francia porque hubo un chef que se llama Gildas Civil, que tiene un restaurante, se llama Marius, en Pornic, y me dijo, me gustaría que trabajes conmigo en 6 meses. En 6 meses le puso como plazo. Sí, él me dijo en 6 meses porque él aún estaba construyendo su restaurante, lo terminaba en 6 meses y a los 5 meses me llamó para decirme que mi documentación estaba lista, que viajaba a Francia a trabajar con él y que todo estaba listo. Es decir, que ese viaje de vacaciones a Francia, ese concurso, fue el que le dio la oportunidad de dar el salto e irse a trabajar a Francia. Así es. Cuando usted va contando toda su historia, uno dice, qué rápido llegaron las cosas. Obviamente no son fáciles, hay que lucharlas, pero como que las cosas se iban dando rápido. Sí, hasta la fecha yo lo veo de esa manera, pero al mismo tiempo recuerdo todo lo que trabajé, ¿verdad? Claro. Tiempo atrás. Todo lo duro que fue. Todo lo duro que fue desde la infancia hasta la fecha hoy y aún así muchas veces me digo yo mismo, tengo que dar más. Sí, es Porque, que si no se estancaría. Sí, porque apenas esto es el comienzo, entonces cada vez es dar un poco más y esforzarse más, ¿verdad? Entonces ahora hablemos de ese paso de irse a vivir a Francia, sin hablar el idioma, o tenía algunas bases, sí. Algunas bases. Usted está ya casado y se va con su esposa para allá, ¿verdad? Sí, bueno, al principio yo me fui para Francia solo. Ah, se fue solo. En el año 19, me contó. En 2019, ¿verdad? Uh-huh. Y mi esposa Marianela, yo la conocí en el Hotel El Parador, aquí en Costa Rica, y siempre tuvimos una muy buena amistad y es una persona que es muy, muy centrada en su vida también, súper bondadosa, amorosa. Nos llevamos súper bien. En un momento yo estoy en el norte de Francia y decido ir a París para tomar la oportunidad laboral que tengo actualmente y le digo, mira, no puedes tomar la oportunidad de acompañarme en esta experiencia porque ya también tenemos mucho tiempo de no estar juntos y viene conmigo. Y actualmente estamos en París, ¿verdad? Y hacemos un buen equipo juntos. Y es importante también porque una carrera profesional en gastronomía también en Francia lleva mucho tiempo, ¿verdad? Mucha dedicación, hay mucha exigencia. Sí, mucha exigencia. Sí, usted usa la palabra rigor. Es real. Entonces, se va en el 2019 y comienza a trabajar con este chef que había conocido en el restaurante de él. Sí, así es. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Fue impactante. Yo nunca lo voy a olvidar, pero yo creo que toda la línea que caminamos siempre, encontramos buenas personas en el camino de acuerdo a lo que usted ha sembrado también. Y eso me lo dice mi abuelo siempre. Y tuve una persona sumamente increíble. Y Gildas Ciberil fue el primer chef y me acogió en su restaurante como un hijo, por así decirlo. Increíble. Me enseñó la base de la cocina francesa, el orden de los abarrotes, de los pedidos, de la estructura de la cocina, ¿verdad? Y también tuve la oportunidad de tener un jefe, pero un amigo actualmente hasta la fecha, y que lo hago con mucho respeto por la oportunidad que me dio y por la enseñanza que me dio también. ¿Dónde dice que usted que estaba ese restaurante? En Pornic. Eso es al norte. Sí, en el Atlántico. Ok. Entonces,
bueno, llega la pandemia, que es interesante, porque en el 2020 usted se encuentra en Francia cuando comienza la pandemia. Sí. ¿Usted pudo seguir generando ingresos, pudo seguir trabajando? Sí, bueno, era un poco limitado para trabajar, ¿verdad? Pero en Francia teníamos el 80% del salario Ok. que nos llegaba a nuestro, así no trabajáramos. Ok. Pero era normal, es algo que el Estado nos lo daba. Y bueno, mi jefe es una persona sumamente trabajadora y él siempre puso cosas en movimiento, ¿verdad? Porque... Él no se quedó quedito. No, nunca. Y de hecho yo recuerdo que también hacíamos comida para las personas de la calle que estaban albergadas en un lugar. Qué bonito. Y nunca dejó de trabajar. Qué bueno. Entonces, ahora sí, ¿en qué momento, ya estando con ese chef que le abrió las puertas, que fue como su ángel, ¿verdad? ¿En qué momento decide irse a París? Bueno, eso tomé como 2 años y medio estando en el restaurante. Y mi sueño siempre fue trabajar en un restaurante de la línea Michelin, Ajá. de la guía Michelin. Y Para que las personas que nos ven y no saben de esto, ya un restaurante que está en la guía Michelin está en el top de los restaurantes más finos del mundo, ¿verdad? sí, están valorados por la guía Michelin por la calidad, ¿verdad? Por todo lo que nos da los restaurantes, ¿verdad? En niveles, por así decirlo. Hay una estrella Michelin, 2 estrellas Michelin y 3, que la tercera ya lo máximo. Y actualmente en el restaurante que me encuentro tenemos 2 estrellas Michelin. Ok. Bueno, entonces estamos en esta conversación y vamos a hacer una pequeña pausa. Ya casi volvemos para seguir hablando de esta historia de éxito tan interesante de Brandon Quiroz, que a sus 30 años es hoy un destacado chef en París, Francia, en uno de los restaurantes de más calidad. Al volver, él nos va a contar cómo ingresa a este restaurante que está ubicado en la Torre Eiffel, en el corazón de Francia. Ya volvemos. Bueno, y vean qué frase más hermosa, dice: no sigas el camino, ve por donde no haya vereda y deja una huella. Y esta es lo que Brandon está dejando ahora, una huella, al trabajar también con niños. Esa fotografía que tenían en pantalla es significativa y se tomó la semana anterior durante la visita del chef Brandon Quiroz a Naranjo, donde compartió con esos niños que se están capacitando en cocina gracias al apoyo que este chef exitoso que vive en Francia le está dando a esta comunidad. Así que vamos a continuar esa conversación. Quedamos en que Brandon, después de trabajar en el norte de Francia, decide irse a París. ¿Ya tenía alguna posibilidad o fue usted solo a aventurarse, a ver qué encontraba? Bueno, en el 2019 fue la primera vez que subí a la Torre Eiffel. Y esa vez tuve la oportunidad de conocer al chef del restaurante. ¿Ya sí. lo conoció desde esa ocasión? Sí, en esa ocasión fue mi primera vez y conocí al chef y lo felicité también porque en la Torre Eiffel hace 40 años están los restaurantes aproximadamente. Ya tienen 40 años de estar ahí. Sí, los restaurantes. Y probablemente sean de los más caros de París. Sí, ellos nunca habían ganado una estrella Michelin, pero ellos la ganaron, la primera estrella, dirigida por nuestro chef, ¿verdad? Frédéric Anton. Y luego, que hasta la fecha sigue siendo su jefe. Hasta la fecha sigue siendo mi jefe. ¿Y usted cuando lo conoce, le insinúa que desea trabajar ahí o qué hace usted, qué dice usted? De hecho, yo estaba de visita y nosotros también tenemos un chef ejecutivo, ¿verdad? Y él es el que se encuentra al pie de la torre y yo le digo que felicidades y le digo que me gustaría un futuro trabajar en ese restaurante. Era mi sueño también, ¿verdad? Sí. Era mi sueño y me dice, pues guarda mi carta y me dio su carta de presentación. Y cuando yo decido ir a París, le escribo un mensaje porque yo vi una publicación, ¿verdad? De que necesitaba un chef de partida en el restaurante Le Jules Verne, que está en el segundo piso de la Torre Eiffel. Y
muchas veces Dios tiene los tiempos perfectos. Correcto. Me dio una entrevista a los 3 días. A los 3 días de haber llegado a París. Sí. Usted llega a París en el 2022, ¿dijo usted? Sí, en 2022. Sí. Y le envío mi currículum por correo y tengo una entrevista a los 3 días y empecé a trabajar a los 10 días. O sea, yo pienso que muchas veces el esfuerzo y el trabajo duro tiene una recompensa, porque ese era mi sueño. Totalmente. Y aún así me asombra, yo todos los días trabajo con satisfacción, me gusta mi trabajo, la cocina es increíble, el equipo de trabajo también. Y el aprendizaje, ¿verdad? Porque es una cocina que también es bastante grande, 120 metros cuadrados. Y ha sido mi sueño y hasta el momento... ¿Cuántas personas más o menos en la cocina? Bueno, es el restaurante con más capacidad del momento en 2 estrellas Michelin, son 95 por servicio. Aproximadamente andamos en un rango que son 40. Sí. 40 personas. Y probablemente, y tiene una idea o un promedio de cuántas personas lo visitan por día. El restaurante Sí. son 95 por servicio. Sí, son 95 por servicio y tenemos 2 servicios, uno del almuerzo y uno de cena. Y hay que reservar 5 meses de anticipación. Con 5 meses de anticipación. Sí. Vea usted, o sea, pasa lleno completamente. En su vida entonces, Brandon, usted sabe obviamente que el esfuerzo suyo da frutos, que el trabajo da frutos, que tener sueños da frutos, porque cuando uno sueña con algo, uno llega ahí, pero realmente, digo yo, han aparecido ángeles en su vida que le han abierto las puertas, que le han ido enseñando el camino, para ponerlo de esa manera. Sí, efectivamente sí. Yo creo que eso también está en la mente muchas veces, de atraer las cosas. Y yo tuve y tengo hasta la fecha, soy muy cercano a mi abuelo. Para mí mi abuelo es como esa persona que yo voy a acudir siempre, que me va a dar un buen consejo y siempre lo escucho. Y él siempre me dijo, lo más importante que tú puedes hacer en tu vida es trabajar y hacer las cosas bien. Cuando tú te esfuerzas y trabajas bien, van a haber personas que por sí solas te van a ayudar. Y sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de encontrarme con personas en el camino que me han ayudado mucho hasta la fecha de hoy. Sí, exactamente. Es que a los 30 años lucir estos logros no es cualquiera que lo hace. De hecho, en estos momentos, ¿cuánto tiene de trabajar en ese restaurante en la Torre Eiffel? Ya voy a cumplir casi 3 años, Sí. la verdad. Y es como el primer día. Sí. Sí, siempre antes de cada servicio llegamos igual, con la misma motivación, Qué bueno. con esa iniciativa, ¿verdad? De decir, pues lo voy a hacer mejor cada día. Y es algo que apasiona también y que te da un poco más de fuerza, ¿verdad? Laboralmente. Cuando tu lugar de trabajo te gusta, creo que tienes que dar más del porcentaje que estás acostumbrado a dar. Sí, pero además resulta fácil, como lo decías antes. Sí, porque es algo que lo haces por amor también y al final se facilita todo, no lo ves como una presión laboral o etcétera, simplemente es un poco más de disciplina, más de rigor, exigencia, ¿verdad? Porque los niveles de servicio sí son un poco altos y es como... Tal vez no tenga la palabra correcta para decirlo porque es como la mezcla entre una emoción, una responsabilidad al mismo tiempo, pero también haces algo que da amor, ¿verdad? Porque la cocina es compartir, es transmitir el amor dentro de cada producto. Claro, y no hay cosa más hermosa que compartir una mesa con otras personas, compartir los sabores, hablar de la comida, porque somos de esos. Bueno, necesitamos la comida como el alimento. Sí, así es. Con tu esposa también tenés actividades paralelas al trabajo. Sí, hacemos algunas veces cenas privadas, ¿verdad? Para algunas personas de París. No mucho tampoco porque me gusta preparar las cenas que realizo con ella, hacerlas de 5 o 7 tiempos de comida y lo máximo han sido 30 personas. Sí, es que el estilo de la comida francesa es otro estilo, ¿verdad? Sí, son varios tiempos de comida, hay que tener mucho
mucho rigor hay en eso. Sí, yo trato de aportar también un poco la cocina latinoamericana, ¿verdad? En mis cenas privadas, no laboralmente. En mis cenas privadas sí incorporo algunos platos o una entrada de algo que pueda aportar de Costa Rica o Latinoamérica. ¿Por qué? Porque también me identifico con el país y a pesar de que esté en otro país, también me gustaría que esa persona tenga una experiencia gastronómica, aún así estando en Francia. Y ya, entre otras cosas, ese orgullo de ser costarricense también pues lo lleva presente al punto de que también ha sido representante de Costa Rica como jurado en un mundial de gastronomía, en un torneo mundial de gastronomía. Sí, bueno, tuve la oportunidad de ser el jurado en la competencia Bocuse d'Or, que es la competencia más grande del mundo, ¿verdad? Caramba. Y bueno, lo hicimos en el 2021, fue la experiencia gastronómica más importante que he podido tener. Ha sido más bien algunas veces me cuesta explicar lo que viví en esa competencia. Me imagino. Porque hay tantas cosas que te llenan, te enseñan, aprendes tanto, ves el esfuerzo de los chefs, de los equipos, de las brigadas, del país en sí. Y de hecho en Naranjo tuvimos la compañía de Mauricio Beque, ¿verdad? El chef de la Embajada de Francia, que fue el candidato para la certificación con los niños. Y la embajada asistió don Pierre también. Y Mauricio Víquez estuvo dentro de la competencia y lo hablamos la semana pasada también, ¿verdad? Que este es un proyecto para seguirlo, ¿verdad? Porque todos los países están presentes, Sí. pero hay que trabajar muy, muy fuerte. Más o menos, ¿cuántos participantes en un concurso de esta naturaleza? Bueno, en realidad son 26 países, casi siempre a las finales, ¿verdad? Después de una selección, me imagino que se hace. Sí, porque lo hacen en todos los continentes. Lo hacen en todos los continentes. Y luego de ahí hay un chef, siempre es un equipo de 6 personas aproximadamente. La diferencia que se ve en Europa también y en Estados Unidos es que cuando ellos compiten llevan su equipo base, pero también llevan el apoyo de todo el país, de los patrocinadores del país y un equipo para asistir a la competencia en apoyo. Quiere decir que al final los equipos llegan a ser hasta de 30 personas porque todos van juntos con el mismo objetivo. Cuando fuiste jurado en ese concurso, ¿qué edad tenías? 27 años, de hecho fue el día de mi cumpleaños. Imagínese, ser jurado de un certamen mundial de esta categoría a los 27 años, eso no lo hace cualquiera. Sí, fue la mejor experiencia y aparte que ese día fue mi cumpleaños, también tuve muchas emociones, porque lo que yo pude probar en las degustaciones fue la mejor experiencia gastronómica que he tenido hasta el momento, a pesar de que vivo en Europa y trabajo en un restaurante con 2 estrellas Michelin. Todos los platos tenían mucho nivel, mucha presentación. No me imagino. Usted puede ver la organización de los equipos también, porque no solamente de 15 días, son años que se están entrenando. Sí. Y es una disciplina. Ahí en París, ¿recuerdas algún personaje que haya llegado al restaurante y que pidiera algo especial que te tocara hacer? No precisamente porque el menú que tenemos son 5 tiempos o 7 tiempos. Y son platos ya que están en la carta. La carta okay. La cambiamos cada 3 meses. Y no hay muchos cambios tampoco. No hay muchos cambios, pero sí algunas veces sí llegan personas con alergias y demás. Entonces sí tenemos que tener un poco más de cuidado en ese sentido. ¿Cuánto puede estar el promedio de una cena en este restaurante? Para 2 personas. Como detalle curioso. Para 2 personas durante el día puede estar en 450 euros. Y no incluye los vinos. Y en la noche puede estar en 780 euros. 780 euros. Sí. Eso es casi $500,000 de colones. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Eso es lo que cuesta una cena en ese restaurante donde usted trabaja. Sí, para 2 personas. Imagínese. Bueno, entonces, en el tiempo que nos queda de la entrevista, porque el tiempo corre, vamos a retomar lo que hablamos al principio. Este proyecto suyo, este proyecto con el cual usted mantiene su nexo con Costa Rica, que es Chef Chiquititos. ¿Cuándo nace y cómo nace?
Bueno, nace, es un proyecto nuevo, la verdad. Sí, Y yo con mi esposa siempre hemos hablado mucho del tema de los niños y demás, y qué le podía aportar a Costa Rica, claro. de qué manera podíamos hacer algo para involucrarnos dentro de la sociedad que estamos pasando por un periodo difícil, qué podemos hacer para ayudarlo. Y cuando digo que estamos pasando un periodo difícil es porque actualmente vemos que no hay muchas responsabilidades en los adolescentes, Sí, que perdemos esos valores que nuestros abuelos anteriormente nos enseñaban porque sí, claro. no estamos en los mismos tiempos. Y bueno, empezó en casa. Un día dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto juntos, de qué manera le podemos explicar a los niños. Hicimos un lazo también, ¿verdad? Que es abuelos y niños. Por ejemplo, aquí en estas fotografías los vemos trabajando. Ahí hay abuelos y abuelas y Sí. niños. Sí, ahí hay abuelos y niños, y la idea es unir ese lazo, ¿verdad? Que muchas veces vamos dejando atrás a nuestros abuelos. Y ¿Quién? para mí es sumamente importante. Claro. ¿Y quién fue el primer contacto suyo aquí en Costa Rica? O, dado que usted, tanto usted como su esposa viven en París, ¿cómo se inició el programa? ¿Alguien lo apoyó aquí en Costa Rica? Sí, bueno, al principio yo empecé a ver cómo podemos hacer el proyecto, ¿verdad? Ujú. Porque la idea es agrandarlo también. Y mi esposa se contactó con la biblioteca de Naranjo, pero antes de eso hubo una persona que le agradezco mucho también, doña Ginette, y es la gerente general de ADETUR. Ah, ok. Y como está dentro del turismo y la cultura, para mí es sumamente importante. Y ella es una persona que nos ha facilitado mucho, ¿verdad? En la organización, en los temas y demás. Y ella fue el primer contacto que tuvimos acá en Costa Rica. Y bueno, todo consiste en enseñarles a ellos lo que es la preparación de alimentos. O sea, que es como un curso para pequeños chefs, por eso se llama chefs chiquititos. Sí, sí, bueno, eso es porque lo que queremos es como aportar a los niños y aprendizaje también, ¿verdad? Porque nunca olvidar de que la cocina costarricense son nuestras bases. Entonces, y la cocina saludable también. Yo también tengo un concepto que es importante que los niños coman bien, porque la buena alimentación es la salud. Claro. Y hemos empezado a hacer como los primeros, la primera clase fue, bueno, un gallo pinto y un picadillo de papa. Y muchas veces uno se puede decir, ¿por qué no puede hacer otro tema de cocina internacional o otros platos diferentes? No, porque al final lo más importante es dejar ese valor de la cocina costarricense en los niños. Me parece muy bien. Usted, acá por ejemplo, lo vemos en esta fotografía, conectado gracias a la tecnología, ¿verdad? Virtualmente para dar clases. Sí, así es. Ajá. Y bueno, yo he tomado dos temas de referencia, ¿verdad? Primero tenía una introducción, les hablaba un poco de la manipulación de alimentos, lo importante que es, y daba un poco de formación, ¿verdad? Durante 45 minutos, y luego de eso seguíamos al paso que era práctico, ¿verdad? Por eso hay abuelos también, porque cuando estamos en cocina tenemos que tener la supervisión de los niños, ¿verdad? A pesar de que son niños muy pequeños también. Hay que cuidarlos, claro. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido. Allí, en el lugar donde se dan los cursos, hay otra persona que también les ayuda en la parte de cocina, que los guía, Los abuelos. los abuelos. Ah, ok. Yo creo que los mejores recuerdos que muchos tenemos, muchos cocineros, son la cocina de la abuela. ¿Es verdad que sí? Sí, De ellos aprendimos las grandes delicias. así es. Y el valor, porque, y un ejemplo, yo lo veo hoy por hoy que tenía un tiempo de no ver a mi familia, comer donde mi abuela es un placer siempre, y lo más importante era eso, ¿verdad? Acercar a los niños, hacer un vínculo más fuerte entre niños y abuelos, y se realizó una biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué razón una biblioteca y no un restaurante o demás? Porque también me gustaría que los niños y adolescentes se acerquen más a una biblioteca, a leer, a aprender de cultura, de turismo, de gastronomía, el tema que sea, pero que se forme un poco más en ese sentido. ¿Y cómo se ha tomado en Naranjo este proyecto? ¿Cómo lo ha tomado la comunidad? Hasta el momento muy bien, la verdad. He tenido un poco de invitaciones para ir a otros lugares, acercarme a otras regiones también, pero esto es una organización
de poder crear el proyecto, hacerlo grande también. Pero en el pueblo Naranjo me ha gustado mucho porque ha sido un pueblo que las personas que han estado presentes han sido muy responsables también. Como que lo tomaron en tema de decir, ok, me gusta, lo llevo hasta el final. ¿Cuál es su sueño? Usted que ha sido una persona que ha hecho realidad sus sueños, ¿cuál es su sueño en este caso? ¿Cómo ve a estos niños a futuro? Bueno, lo más importante y más gratificante para mí es muchas veces, y lo vi ahora en esta semana que estuve con ellos, ese amor puro de ser un niño, de tomarse en cuenta, Claro. de poder crecer. Yo algunas veces veo mi teléfono porque hay un grupo también y muchas veces he recibido mensajes con videos haciendo un postre en casa, niños de 7, 8 años, y es algo sumamente que motiva mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero que el sueño de esos niños, así no sea que ellos en un momento lleguen a ser cocineros, ¿verdad? O pasteleros, o el mismo tema de gastronomía, pero sí tienen responsabilidades. Claro. Y eso es una base muy importante dentro de la cocina. Y sí me gustaría acompañarlos, ¿verdad? De que puedan seguir creciendo, de que algún momento llegaran a estar dentro de la gastronomía. Y hasta el momento lo van haciendo súper bien, porque yo algunas veces veo lo que hacen y aún así visualmente, por videollamada, es muy difícil también, ¿verdad? No es lo mismo estando una persona físico que hacerlo por video. Bueno, usted conoce de la comida, de la alta comida francesa, de la comida francesa de más calidad, pero me imagino que no cambia lo tico. ¿Qué es lo que más le gusta de lo tico? Lo que más me gusta, bueno, tradicional, me gusta mucho el tamal que realiza mi mamá, de hecho. Y el gallo pinto me gusta mucho también, las tortillas y los picadillos. Soy fan de los picadillos, ¿no? No hay nada mejor que un buen picadillo de carne con papa. Ah, sí. Y algunos que mucha gente no conoce en nuestro país, ¿usted los conoce? Por ejemplo, yo he probado el picadillo chicasquil o el picadillo de papa verde, de papaya verde, perdón. Sí, de hecho el de papaya verde es muy bueno y es un recuerdo familiar, ¿verdad? Porque mi mamá hace mucho picadillo de papaya y es un sabor que yo aún así siendo cocinero, yo nunca he podido hacer el picadillo que ella hace. ¿Qué es lo más importante en Francia para la comida? La forma en que se condimente, ¿cuál es ahí el gran secreto? Producto calidad. Producto de calidad. Sí, cuando tenemos un producto de calidad lo manipulamos muy poco, pero la cocina francesa es muy amplia, ¿verdad? Y es una cocina de mucha exigencia también. Pero yo creo que es el amor que se le transmite, ¿verdad? En tema de salsas, de cocciones de carnes también, nosotros tenemos algunas reducciones que podemos dejar hasta 6 horas, 7 Claro. horas. El sabor que va a tener después de esas 6 horas. Sí, y también utilizamos también el producto muy neto, por así decirlo. Y, por ejemplo, para las carnes, como son de alta calidad, también utilizamos solamente un poco de sal y pimienta y nada más. Con sal y pimienta basta para que sepa bien. Sí, porque aparte de eso, porque el menú son de degustaciones, ¿verdad? Claro. Entonces siempre va a haber una salsa al lado que es la que tiene todo ese sabor y los componentes dentro del plato, ¿verdad? Que también son elementos. Ya nos hizo la boca agua. Bueno, casi estamos llegando al final de esta conversación con este exitoso costarricense que a sus 30 años triunfa en Francia como chef en uno de los restaurantes de más prestigio en ese país. Vamos a hacer una pausa para volver ya con el cierre de esta entrevista con Brandon Quiroz. Y esta frase dice: no te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Justamente, Brandon está dejando huella con este proyecto Chefs Chiquititos.
Salió de Miramar, de Punta Arenas a los 17 años, vino a San José, comenzó a trabajar en un restaurante de prestigio en la capital, luego trabajó algunos años en Guanacaste y finalmente se fue a Francia a hacer realidad su sueño, que ha logrado. Con 30 años de edad, Brandon Quiroz es un chef exitoso que trabaja nada menos que en uno de los restaurantes de la Torre Eiffel allá en París. ¿De dónde viene el sentimiento de Brandon de dejar una huella? Tiene 30 años, pero entiende que en la vida todo tiene sentido si uno deja una huella. Sí, es sumamente importante, ¿verdad? Personalmente. Creo que tuve un gran ejemplo de mi abuelo y muchas personas. Y creo que es fundamental servir de ejemplo para muchas personas y principalmente con los niños, porque es el futuro a seguir. Y bueno, una huella es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que en la vida no podemos olvidar. Y yo creo que estos instrumentos que le estamos dando, las herramientas para más adelante les va a servir, sea en la gastronomía o en cualquier otro trabajo que puedan realizar. Sí. Como decía la frase que pusimos ahí en pantalla, no nos preocupemos por los pasos que damos, sino por las huellas que vamos a dejar al final de cuentas. Sí, efectivamente, así es. Exacto. Y uno dice, ¿por qué tan joven preocuparse por eso, interesarse por eso? Yo creo que hay que muchas veces aportar también Sí. a la sociedad, ¿verdad? Y yo creo que los ticos también somos muy solidarios en ese sentido. O principalmente yo crecí con eso, ¿verdad? Ver a mi familia que también ayudaba a los vecinos, a mis profesores en la escuela que también fueron buenos profesores que me dieron valores y demás. Y ¿por qué no? ¿Por qué no ayudarles a los niños a seguir ese paso, ¿verdad? A crecer, a formarlos también y nunca olvidar la cocina costarricense, ¿verdad? Que es uno de los temas que estamos trabajando. Sí. Al principio del programa hablábamos del ego, ¿verdad? Para muchas personas lo importante es tener poder o tener dinero, pero realmente el verdadero sentido de la vida, lo dicen los grandes maestros espirituales, consiste en servir a los demás. Sí. Es sumamente gratificante, ¿verdad? Cuando ves un niño también compartir con su abuelo y no tal vez estar en una sala de videojuegos con 7, 8 años. Exacto. Y verlos... o pegado a un teléfono. Sí, así es. Y verlos hacer sus tareas, hacer los dibujos de las frutas, de los vegetales y demás. Y bueno, son pequeñas tareas, pero al final es muy gratificante verlos crecer juntos. Sí. Brandon, usted me contó al inicio, antes del programa me contó, ¿cuándo fue la primera vez que usted dijo, algún día voy a estar en Francia? Cuéntele a los amigos televidentes cuándo fue y cómo fue que se dio eso. Sí, bueno, eso pasó en Miramar. Ajá. Estaba muy pequeño, tenía como 12 o 13 años y una vez yo vi un avión que decía Air France. Ajá. Y ahí me dije que ¿Dónde lo vio? De hecho, no sé por qué razón, yo lo vi pasando muy bajo en la parte de Punta Arenas. Ahí en Punta Arenas. Sí. Ah, Y sí. Lo vio en el aire entonces y pudo leer el letrero de la, sí, de la porque línea aérea. los aviones son muy grandes, Claro. los de Air France. Y ahí se me vino a la mente. Igual yo hace mucho tiempo atrás veía algunas imágenes de la Torre Eiffel y siempre dije, algún día quiero estar ahí. Algún día quiero estar en Francia. Y luego mi hermano se fue para Europa también. Y cuando enviaba las fotos en Francia, eso me motivó un poco más de decir, si él lo logró, yo puedo hacerlo también. Me sirvió de ejemplo. Sí. Por ahí un pensador dijo en algún momento, a donde viajes con tu mente, podrás llegar luego con tu cuerpo. Usted viajó con antelación con su mente. Sí. ¿Cree que el éxito le llegó muy rápido? Creo que en la vida muchas veces hay que aprovechar las oportunidades que tenemos y trabajar un poco más. Pero también pienso que Dios me dio como una bendición al mismo tiempo, porque en los trabajos que tuve en Costa Rica, recuerdo que en Guanacaste también no trabajaba las horas que tenía que trabajar, siempre trabajé un poco más. Porque siempre dio la milla extra, como dicen. Sí, siempre me dije, si trabajo más ahora, la recompensa va a llegar más rápido, porque son 8 horas laborales, ¿verdad? Y muchas veces si trabajabas más, podías estar más cerca del objetivo, que era ir creciendo y formándose y aprendiendo un poco más.
tener 30 años y haber logrado todo esto, Brandon, no impide que no tenga más metas. Ah, no, por supuesto que no, ¿verdad? Sí. La idea es seguir creciendo, ¿verdad? En el ámbito de gastronomía. Y también personalmente me gustaría hacer crecer un poco más el proyecto de Chef de Chiquititos para que el país esté un poco más enterado de esto, ¿verdad? Claro, ojalá crezca ese proyecto y deseamos que crezca. Sí, y bueno, personalmente sí, en algún momento me gustaría tener un restaurante propio y crecer, ¿verdad? En ese sentido, pero los sueños siguen siempre. Claro. Cada vez que nos despertamos siempre hay que decir cuál es el punto donde yo quiero llegar. Bueno. Brandon, muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo ahí y que al Tico le gusta mucho viajar y le gusta mucho la idea de conocer París, cuando vayan por ahí a la Torre Eiffel, recuerden que ahí hay un costarricense trabajando en uno de los restaurantes más caros que hay ahí y más reconocidos. Recuérdeme el nombre del restaurante. Le Jules Verne. Más o menos, ¿cómo se traduce eso? Julio Vernes, de hecho. Ok. Sí, tiene el nombre de Julio Verne, Sí. del gran escritor. Ahora sí me acordé bien. Excelente. Bueno, muchas gracias de verdad por habernos acompañado y habernos contado su historia. Una persona que nació en Miramar y que hoy triunfa de esta manera. Muchísimas gracias a don Marcel por el tiempo y la entrevista, ¿verdad? Y a los televidentes y a Canal 1. Muy agradecido también porque gracias a usted, Marcel, pude tener la oportunidad de explicar un poco de qué funcionaba lo del proyecto y que muchas personas también estén enteradas de que esto se puede hacer realidad y para los niños también, ¿verdad? Que es lo más importante. Lo más importante. Muy amable, de verdad. Nos vemos la próxima semana con otro tema y otra entrevista de interés.